¿Qué diablos le hiciste a Ricardo? Llegó a casa ayer llorando como un bebé, diciendo que tú eres su jefa y que está en problemas en el trabajo. Su tono agudo atravesaba el teléfono como una sirena. Buenos días, Adriana. Respondí calmadamente, sirviendo mi café matutino. Ricardo simplemente me puso al día sobre su situación laboral. Pensé que ya lo sabías, considerando lo bien informada que estabas anoche sobre su éxito profesional. No me vengas con sarcasmos. Él dice que ha estado mintiendo sobre su salario, que está en problemas por algo sobre gastos, que tú lo amenazaste con despedirlo. Su respiración era agitada. Esto tiene que ser algún tipo de venganza porque me molestaste anoche. Adriana, los problemas de desempeño de Ricardo están documentados desde mucho antes de anoche. Su supervisor directo ha estado reportando irregularidades durante meses. Mi trabajo es supervisar a todos los empleados de mi región, incluido tu esposo. Pero tú sabías. Sabías que él trabajaba ahí cuando me dejaste hablar sobre su éxito. Me hiciste quedar como una idiota. No, Adriana. Tú te hiciste quedar como una idiota al presumir sobre cosas que claramente no conocías. Yo simplemente no te corregí. Hubo un silencio largo antes de que su voz regresara, más baja pero cargada de veneno. Esto es patético, Elena. Usar tu posición para atacar a mi familia porque estás celosa de mi matrimonio. ¿Celosa? Me reí genuinamente. Adriana, tu matrimonio está construido sobre mentiras. Ricardo ha estado inflando su salario, mintiendo sobre su posición, e incluso robando dinero de la empresa para mantener una imagen que no puede costear. Si hay algo patético aquí, es la base sobre la cual has construido toda tu superioridad. Eso no es cierto. Ricardo es un ingeniero respetado. Tiene un auto de la empresa. Tenía un auto de la empresa. Se lo quitaron hace 2 semanas debido a su mal desempeño. ¿No te parece extraño que últimamente esté usando tu auto para ir al trabajo? Otro silencio. Pude escuchar su respiración acelerada mientras procesaba esta información. Adriana, el salario real de Ricardo es de $4,500 al mes. No los 8,000 que te ha estado diciendo. No tiene influencia en la empresa. De hecho, está a una infracción menor de ser despedido. Y durante los últimos 8 meses, ha estado robando dinero de viáticos para mantener el estilo de vida que ustedes no pueden permitirse realmente. Mentirosa. Puedes preguntarle directamente. De hecho, es obligatorio que te diga toda la verdad como parte del acuerdo para mantener su trabajo. O puedes seguir viviendo en la negación mientras su carrera se desintegra completamente. Colgó sin decir otra palabra. 1 hora después, recibí un mensaje de texto de mi madre. Elena, Adriana me llamó muy alterada. Dice que hay problemas entre ustedes por el trabajo de Ricardo. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Le respondí. Mamá, solo estoy haciendo mi trabajo. Los problemas de Ricardo existían mucho antes de que yo supiera de ellos. Adriana está molesta porque la realidad no coincide con lo que ella creía. Pero cariño, es familia. Exactamente, mamá, es familia. Y anoche, esa familia decidió humillarme públicamente, basándose en información completamente falsa. Ahora simplemente está enfrentando las consecuencias de vivir en fantasías. El domingo, Adriana intentó una táctica diferente. Llegó a casa de mis padres mientras yo estaba visitándolos, con Ricardo a remolque. Él se veía terrible. Ojos rojos, ropa arrugada, la postura de un hombre completamente derrotado. Elena, dijo Adriana en cuanto entró, con una voz que intentaba sonar conciliadora. Creo que hemos tenido un malentendido. Ricardo me ha explicado que ha habido algunos problemas menores en el trabajo. Estoy segura de que como familia podemos resolverlo. Mis padres nos miraban con expresiones preocupadas desde el sofá. Era obvio que no entendían completamente la situación, pero podían sentir la tensión. No hay nada que resolver, Adriana. Ricardo cometió errores graves en su trabajo, y ahora debe enfrentar las consecuencias. Es así de simple, pero tú tienes poder para ayudarlo. Puedes hacer que estos problemas desaparezcan. Como tú hiciste que mis problemas de carrera desaparecieran anoche cuando me humillaste delante de toda la familia. Ricardo finalmente habló, su voz apenas un susurro. Elena, te ruego que me perdones. Sé que lo que Adriana dijo estuvo mal, pero por favor, no destruyas mi vida por eso. Ricardo, tu vida ya estaba destruyéndose sola. Tu mal desempeño, tu falta de ética, tus mentiras constantes a tu esposa sobre tu situación real. Yo simplemente soy la primera persona en tu vida que te está obligando a enfrentar la realidad. Adriana se acercó a mí, sus ojos brillando con una desesperación que nunca había visto antes. Elena, por favor. Admito que fui dura contigo anoche. Tal vez me pasé con algunos comentarios. Pero somos hermanas.
La familia se perdona. ¿Ahora somos hermanas? Anoche, cuando me estabas destrozando delante de toda la familia, ¿también pensabas en que somos hermanas? Yo estaba celebrando el éxito de Ricardo. No era personal contra ti. Adriana, cada palabra que dijiste fue personal contra mí. Me llamaste fracasada, solitaria, incapaz de mantener un trabajo, dependiente de la caridad familiar. Y todo mientras presumías sobre el éxito ficticio de tu esposo. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Mi madre finalmente intervino. Elena, cariño, tal vez podrías considerar. ¿Considerar qué, mamá? ¿Proteger a Ricardo de las consecuencias de sus propias acciones? ¿Permitir que continúe robando dinero de la empresa? ¿Dejar que Adriana siga viviendo en una fantasía construida sobre mentiras? No estoy pidiendo que lo protejas, dijo Adriana rápidamente. Solo que no seas más dura con él de lo que serías con cualquier otro empleado. Adriana, he sido considerablemente más benévola con Ricardo de lo que he sido con otros empleados. Cualquier otra persona que hubiera cometido fraude por $8,000 ya estaría despedida y enfrentando cargos criminales. En lugar de eso, le di la opción de quedarse, reembolsar el dinero y reformar su comportamiento. ¿$8,000? Mi padre se incorporó en su asiento. ¿De qué están hablando exactamente? Ricardo se hundió aún más en sí mismo mientras yo explicaba brevemente la situación. El fraude en los gastos, el deterioro de su desempeño, las mentiras sobre su salario y posición. Entonces, dijo mi padre lentamente, procesando la información. Anoche Ricardo y Adriana estaban presumiendo sobre éxitos que no existen, mientras atacaban a Elena por fracasos que tampoco existen. Básicamente, sí. Adriana se veía como si hubiera sido abofeteada. Papá, eso no es. Yo no sabía, pero hablaste como si supieras, Adriana. Hiciste declaraciones muy específicas sobre los ingresos de Ricardo, su posición en la empresa, su influencia, y usaste esa información falsa para humillar a tu hermana. Yo confié en lo que Ricardo me dijo. ¿Y Ricardo? Mi padre se volvió hacia su yerno. Le mentiste a tu esposa sobre tu situación para que ella pudiera presumir falsamente en eventos familiares. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Adriana se veía pálida y perdida, como si no pudiera procesar completamente cómo su realidad se había desintegrado tan rápidamente. Elena, dijo mi madre suavemente, entiendo tu posición, pero no hay alguna manera de... Mamá, ya le he dado a Ricardo una oportunidad que no merecía. Puede mantener su trabajo si demuestra que puede cambiar. Pero no voy a fingir que nada de esto pasó. Y no voy a permitir que Adriana reescriba la historia para hacerse ver como la víctima. Me levanté para irme. Ricardo, te veré mañana temprano para firmar los documentos. Y espero el reporte escrito confirmando que Adriana ahora conoce toda la verdad sobre tu situación. Mientras caminaba hacia la puerta, Adriana me gritó. Esto no se va a quedar así, Elena. No puedes usar tu trabajo para vengarte de tu familia. Me volví una última vez. Adriana, la venganza habría sido despedir a Ricardo inmediatamente y presentar cargos criminales. Lo que estoy haciendo es darle una oportunidad de redimirse, mientras me aseguro de que nunca más puedas usarme como tu punching bag personal, basándote en mentiras. Salí de la casa de mis padres sabiendo que había ganado la guerra, pero también sabiendo que las verdaderas consecuencias para Adriana apenas estaban comenzando. El lunes por la mañana, Ricardo llegó a mi oficina puntualmente a las 8. Se veía como si no hubiera dormido en días, pero traía todos los documentos requeridos firmados y el reporte escrito sobre su conversación con Adriana. ¿Cómo tomó ella la información completa? Le pregunté mientras revisaba los papeles. No bien, admitió. Pasó de la negación a la ira, luego al llanto, luego de vuelta a la ira. Se fue a quedarse con su hermana. Dice que necesita tiempo para procesar todo. ¿Le dijiste sobre el cronograma de reembolsos? ¿Sobre cómo esto afectará sus finanzas familiares? Sí, cuando entendió que tendríamos que devolver $400 mensuales durante los próximos 2 años, y que mi salario real es casi la mitad de lo que ella creía. Ricardo se pasó las manos por el cabello. Elena, no sé si mi matrimonio va a sobrevivir esto. Eso no es mi problema, Ricardo. Mi trabajo es asegurarme de que esta empresa recupere el dinero que robaste y que tu desempeño mejore. Lo que pase con tu vida personal es consecuencia de tus propias decisiones. Durante las siguientes semanas, Adriana pasó por varias etapas. Primero, intentó convencer a otros miembros de la familia de que yo estaba abusando de mi posición por venganza personal. Pero cuando mis padres y tíos escucharon los detalles completos,
el fraude, las mentiras, la humillación pública basada en información falsa. El apoyo familiar hacia ella comenzó a evaporarse. Luego intentó la ruta de la autocompasión, llamando a parientes lejanos para contarles cómo su hermana celosa había destruido su matrimonio feliz. Pero la narrativa no funcionaba cuando la gente entendía que su matrimonio feliz había estado construido sobre un andamio de mentiras financieras. Finalmente, intentó la confrontación directa una vez más. Apareció en mi oficina un viernes por la tarde, después de habérselas arreglado para pasar por seguridad diciéndoles que era mi hermana y que tenía una emergencia familiar. Elena, esto tiene que parar, dijo, irrumpiendo en mi oficina sin cita previa. Has conseguido lo que querías. Me humillaste, destruiste mi confianza en Ricardo, arruinaste mi estabilidad financiera. ¿No es suficiente? Adriana, yo no hice nada de eso. Ricardo arruinó su propia credibilidad con sus mentiras y su fraude. Tú destruiste tu propia confianza al basar tu superioridad en información falsa. Y ambos arruinaron su estabilidad financiera al vivir por encima de sus posibilidades reales. Pero tú sabías que él trabajaba aquí. Podrías haberme dicho. ¿Cuándo, Adriana? ¿Durante los 3 años que llevas evitando hablar conmigo excepto para criticar mi vida? ¿Durante las reuniones familiares donde me tratas como si fuera un estorbo? ¿O tal vez durante la cena de aniversario, antes de que decidieras usarla como plataforma para demoler mi autoestima? Se dejó caer en una silla, finalmente mostrando signos de la derrota emocional que había estado conteniendo. Yo solo quería que nuestros padres estuvieran orgullosos. Ricardo y yo estábamos construyendo algo bueno, y parecía que tú siempre estabas luchando, siempre cambiando de trabajo, siempre sola. ¿Y eso te daba derecho a humillarme públicamente? ¿A inventar una narrativa donde yo era una fracasada que necesitaba tu caridad? No inventé nada. Ricardo me dijo que ganaba 8,000 al mes, que tenía influencia en la empresa, que podía conseguirte un trabajo. Y tú nunca cuestionaste esas afirmaciones. Nunca te preguntaste por qué, si él era tan exitoso, ustedes tenían problemas para llegar a fin de mes. Nunca notaste las inconsistencias en sus historias sobre el trabajo. Adriana se quedó en silencio, procesando la verdad de mis palabras. Elena, dijo finalmente, sé que me porté mal contigo. Sé que las cosas que dije fueron hirientes e injustas. ¿Pero realmente vas a destruir a toda mi familia por una noche de comentarios estúpidos? Adriana, por última vez, yo no estoy destruyendo nada. Estoy permitiendo que las consecuencias naturales de años de decisiones pobres finalmente se manifiesten. Ricardo eligió mentir, robar y tener un desempeño deficiente. Tú elegiste construir tu autoestima atacando la mía. Ahora ambos están enfrentando la realidad de esas decisiones. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Cómo reconstruyo mi vida cuando todo en lo que creía era mentira? Empiezas siendo honesta contigo misma por primera vez en años. Le respondí. Dejas de competir conmigo. Dejas de necesitar ser superior a alguien más para sentirte valiosa. Y trabajas en construir algo real en lugar de algo basado en ilusiones. Adriana se puso de pie lentamente, como si cada movimiento le doliera. ¿Y nosotras? Nuestra relación como hermanas, eso depende completamente de ti, Adriana. Cuando estés lista para relacionarte conmigo como un igual, sin competencia, sin condescendencia, sin necesidad de demostrar que eres mejor que yo, entonces podremos intentar reconstruir algo. Pero no antes. Después de que se fue, me quedé reflexionando sobre la conversación. No sentía triunfo ni satisfacción vengativa, solo una extraña sensación de cierre, como si finalmente hubiera puesto fin a un capítulo muy largo y doloroso de mi vida. Durante los siguientes meses, observé desde lejos cómo la vida de Adriana y Ricardo se transformaba. Él logró mantener su trabajo, mejorando gradualmente su desempeño bajo la supervisión estricta de Carlos. Los pagos mensuales de reembolso significaron que tuvieron que vender su auto nuevo, cancelar sus planes de remodelación y mudarse a un apartamento más pequeño. Adriana encontró trabajo por primera vez en 5 años. Un puesto de medio tiempo en una boutique local. La realidad de tener que contribuir financieramente a su hogar, después de años de depender completamente de los ingresos inflados que creía que Ricardo ganaba, fue un shock considerable. Su círculo social también cambió drásticamente. Las amigas que habían admirado su estilo de vida aparentemente próspero, comenzaron a distanciarse cuando se hizo evidente que gran parte había sido una fachada.
Las cenas en restaurantes caros fueron reemplazadas por reuniones en casa. Las compras de ropa de diseñador se convirtieron en visitas a tiendas de segunda mano. Pero tal vez el cambio más significativo fue en las reuniones familiares. Adriana, que antes dominaba las conversaciones con historias sobre sus últimas adquisiciones o los éxitos de Ricardo, ahora se mantenía callada, casi invisible. La dinámica familiar que había existido durante décadas, donde ella era la estrella y yo era la decepción, se había evaporado por completo. Durante la cena de Navidad, 6 meses después del aniversario de nuestros padres, la transformación era evidente para todos. Adriana llegó con un vestido que reconocí de años anteriores, sin las joyas llamativas que normalmente usaba. Ricardo parecía haber envejecido años en meses, pero había algo diferente en él. Una humildad que nunca había mostrado antes. Elena, me dijo cuando nos quedamos solos por un momento, quería agradecerte por no haberme despedido. Sé que lo merecía, y sé que probablemente habría sido más fácil para ti no tener que lidiar con toda esta situación familiar. ¿Cómo van las cosas en el trabajo?, le pregunté. Mejor. Mucho mejor. Carlos dice que mi desempeño ha mejorado dramáticamente. Por primera vez en años, me siento como si realmente estuviera ganando mi salario en lugar de solo aparecer y esperar que nadie notara mis errores. ¿Y en casa?, suspiró profundamente. Adriana y yo estamos en terapia de pareja. Ha sido revelador. Aparentemente, ambos hemos estado viviendo versiones falsas de nosotros mismos durante años. Ella necesitaba sentirse superior. Yo necesitaba ser visto como exitoso, y ninguno de los dos estaba siendo honesto sobre quiénes éramos realmente. Esa noche, después de la cena, Adriana se acercó a mí mientras yo ayudaba a lavar los platos. Elena, dijo suavemente, he estado yendo a terapia individual también. Mi terapeuta me ayudó a entender algunas cosas sobre por qué siempre sentí la necesidad de competir contigo. ¿Y qué descubriste? Que tenía miedo de que si no era mejor que tú en algo, no tendría valor propio. Desde niñas, tú siempre fuiste más inteligente, más determinada, más independiente. Yo me apoyé en ser la linda, la que se casó bien, la que tenía la vida tradicional que nuestros padres valoraban. Pero en el fondo, siempre supe que tus logros eran reales y los míos eran prestados. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido en décadas. Adriana, nunca quise competir contigo. Solo quería que me aceptaras como tu hermana. Lo sé. Y siento mucho haberte hecho sentir como si no fuera suficiente cuando, en realidad, yo era la que se sentía inadecuada. No fue una reconciliación mágica. Demasiados años de daño no se borran con una disculpa. Pero fue un comienzo. 3 años después de aquella fatídica noche de aniversario, mi vida había cambiado de maneras que nunca habría imaginado. La empresa me ascendió a directora nacional, con un salario que finalmente reflejaba mi verdadero valor profesional. Me mudé a una casa propia en uno de los mejores barrios de la ciudad, y había comenzado una relación seria con David, un arquitecto que conocí a través de conexiones profesionales. Adriana y Ricardo habían logrado estabilizar su matrimonio, pero era una versión completamente diferente de lo que había sido antes. Ya no había presunciones sobre grandeza, no había competencia con otros, no había necesidad de impresionar a nadie. Habían aprendido a valorar la honestidad por encima de las apariencias. Ricardo nunca fue ascendido de su posición actual, pero se había convertido en un empleado respetado por su trabajo consistente y ético. Los otros ingenieros, que antes se quejaban de tener que compensar por sus errores, ahora lo consideraban un miembro valioso del equipo. Adriana había descubierto que realmente disfrutaba trabajar en la boutique, y después de 2 años, la dueña le había dado responsabilidades de gestión. Por primera vez en su vida adulta, tenía logros que eran genuinamente suyos, no reflejos de los éxitos de su esposo. Las reuniones familiares se habían vuelto más equilibradas. Mis padres, que gradualmente entendieron cómo habían contribuido a la dinámica tóxica al favorecer siempre las presunciones de Adriana por encima de mis logros reales, hicieron esfuerzos conscientes para tratarnos por igual. Ya no había un niña de oro y una decepción familiar, pero tal vez el cambio más satisfactorio fue personal. Ya no sentía la necesidad de demostrar mi valor a nadie. Los años de dudas sobre mi propia competencia, alimentados por los comentarios constantes de Adriana y la indiferencia de mi familia hacia mis logros, habían sido reemplazados por una confianza sólida basada en éxitos tangibles y reconocimiento profesional genuino. Un domingo por la tarde, mientras organizaba documentos en mi oficina en casa, encontré una carpeta vieja con recortes de periódicos, certificados de premios académicos y cartas de recomendación de mis años universitarios y primeros trabajos. Durante años, había guardado estas cosas como recordatorios privados de que tenía valor, evidencia secreta contra la narrativa familiar de mi inadecuación. Ahora, mirándolos, me di cuenta de que ya no los necesitaba. Mi teléfono sonó,
interrumpiendo mis pensamientos. Era Adriana. Elena, ¿tienes tiempo para hablar? Hay algo que quiero preguntarte. Por supuesto. David y yo hemos estado hablando sobre renovar nuestros votos. Ha pasado casi 4 años desde que todo cambió, y queremos marcar de alguna manera el hecho de que hemos construido algo nuevo juntos. Algo honesto. Eso suena hermoso, Adriana. Me preguntaba si te gustaría ser mi madrina de honor. Sé que es mucho pedir después de todo lo que pasó, pero significaría mucho para mí tenerte ahí. La petición me sorprendió. 4 años atrás, cuando Adriana me humillaba en público mientras presumía sobre la vida perfecta construida sobre mentiras, nunca habría imaginado este momento. Adriana, me sentiría honrada. ¿De verdad? De verdad. Pero tengo una condición. Pude escuchar la tensión en su voz cuando respondió. ¿Cuál? Nada de discursos sobre cómo el amor conquista todo, o sobre segundas oportunidades. Si vas a hablar sobre lo que han aprendido, quiero que sea honesto. Quiero que reconozcas que algunas mentiras duran años, que algunas heridas toman mucho tiempo en sanar, y que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que las ilusiones cómodas. Se rió, y por primera vez en años, sonaba genuinamente feliz. Elena, eso es exactamente lo que planeaba decir. Después de colgar, me quedé pensando en qué tan lejos habíamos llegado todos. La humillación pública que Adriana me había infligido aquella noche había sido el catalizador para exponer años de mentiras, autoengaños y dinámicas familiares tóxicas. Pero al final, todos habíamos emergido como versiones más honestas y auténticas de nosotros mismos. Ricardo había aprendido que el respeto se gana con trabajo honesto, no con presunciones vacías. Adriana había descubierto su propio valor independiente de comparaciones con otros. Mis padres habían entendido cómo el favoritismo había dañado a ambas hijas. Y yo había encontrado la fortaleza para defender mi valor sin necesidad de validación externa. La noche del aniversario de mis padres, cuando Adriana me atacó con tanta crueldad, había sido el final de una era, pero también había sido el comienzo de algo mejor. Relaciones basadas en respeto mutuo en lugar de competencia, éxito medido por logros reales en lugar de ilusiones, y amor familiar expresado a través de honestidad en lugar de presunciones falsas. Algunos podrían decir que mi respuesta fue demasiado severa, que usar mi posición profesional para exponer las mentiras de Ricardo fue excesivo, pero yo sabía la verdad. No había buscado venganza, simplemente había permitido que la realidad hiciera su trabajo. Al final, todos conseguimos lo que realmente necesitábamos, una oportunidad de construir vidas auténticas basadas en la verdad, en lugar de en las mentiras cómodas que habíamos estado viviendo durante años. Y esa, pensé mientras archivaba los viejos recortes en una caja que donaría a la caridad, había sido la verdadera victoria. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.